La Universidad Autónoma del Caribe, el pasado 24 y 25 de mayo, fue sede del primer simposio de formación humanística en la educación superior, organizado por el Departamento de Humanidades con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El evento tuvo como propósito crear un espacio de reflexión en donde se socializaran los distintos enfoques humanísticos aplicados en el campo de la enseñanza en cada una de las universidades de Barranquilla. Se contó con la participación de Dairo Orozco Molina, quien presentó la proyección de las humanidades y sus retos en la actualidad, junto con los aportes de la Universidad Cook de Barranquilla, la cual se encontró representando. ¿Cuál es el lugar de las humanidades en un currículo universitario? ¿Por qué el porqué de las humanidades? Y yo creo que es una pregunta que no es solamente, pareciera que es una pregunta retórica, es decir, que es una pregunta que llame la atención o una pregunta que busque captar la imaginación, sino que yo creo que es una pregunta que resulta muy pertinente, sobre todo en el esquema de la educación en general, en el cual cada vez más las universidades en Colombia van metiéndose poco a poco, que es el esquema de conciencia, de unos productos, de unas producciones intelectuales, de unas investigaciones, de unos grupos de investigación y fundamentalmente demostrar resultados en torno a lo que es a la labor tanto docente como investigativa. Pensar la pregunta sobre las universidades es pensar acerca del contenido epistemológico de lo que significa la universidad. Pues a mi modo de ver es imposible hacerse la pregunta sin prescindir de la idea de lo que es la universidad. Yo creo que pensar las humanidades significa fundamentalmente pensar qué clase de universidad quiere uno. Es decir, no son dos procesos que estén desligados, que por un lado vaya las humanidades y que por otro lado vaya la universidad. Yo creo que no es posible, y esa es la tesis central de esta ponencia, no es posible pensar las humanidades sin pensar a la universidad misma. Cuando hablamos de la idea de universidad, no nos referimos en primera instancia a un concepto o a una categorización o definición de lo que es la universidad, acuñada más o menos de un modo arbitrario. La idea no es el producto de la razón, sí lo es el concepto, sino la expresión vital del espíritu, de esa fuerza viva que habita en el hombre y que supera su misma razón, su conciencia en general. La idea, por tanto, ha de entenderse no como un concepto de la razón, sino como una noción del espíritu. Las humanidades tienen un espacio privilegiado que es, como se llamaba en el siglo XIX, las ciencias del espíritu. Por el contrario, a las ciencias duras o a las ciencias abstractas, que son más las matemáticas, las ciencias naturales y todo aquello que ha venido a considerarse como ciencia dura. La idea de universidad entonces está conectada con la idea de espíritus, como dynamis, como movimiento dinámico de la creatividad, de la libertad, de lo ilimitado que habita en el fondo de la existencia humana. Traigo una cita de un filósofo que se llama Karl Jaspers, que escribió un libro por allá a mediados del siglo XX que se llama La idea de la universidad. Cito, comillas, la idea de la universidad, dice Jaspers, es un elemento de la inteligencia omnicomprensiva de la voluntad irrestricta de buscar e investigar, del desarrollo sin fronteras de toda posibilidad que conlleva el peligro del sapere aude. Immanuel Kant, quien fue un filósofo muy prestigioso del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, escribió un pequeño texto que se llamaba ¿Qué es la ilustración? Y en ¿Qué es la ilustración? Nos invitaba al sapere aude, que no es otra cosa que piensa por ti mismo sin la ayuda de ningún tipo de tutor o de ningún tipo de ayuda. Es lo que nos está hablando Jasper aquí. Elemento de la inteligencia más que concepto de la razón, la idea despliega las características de este conocer que por su mismo nombre evoca la universalidad, la totalidad. Es precisamente en este sentido en el que la universitas se entendió en sus orígenes como la totalidad de profesores y estudiantes en la realización común del imperativo del irrestricto conocer humano, como lo afirma Jaspers. En la universidad, cito, se realiza la originaria voluntad de saber. Ella no tiene otro objetivo que experimentar lo que es posible y conocer
lo que de nosotros mismos se realiza por medio del conocimiento. Se vive así el placer del saber y el escuchar en la forma metódica del pensamiento, en la autocrítica como educación para la objetividad, y luego la experiencia de los límites en el auténtico no saber. Finalmente la audacia del conocer, sapere aude, en el valor de querer y poder aceptar lo que se manifiesta y así llega a devenir otro. Cierro la cita. No hay auténtica universidad mientras no exista la referencia vital a la totalidad de las posibilidades humanas. No hay universidad sin seres humanos. No hay universidad sin estudiantes. No hay universidad sin humanidades. Plantearse cuestionamientos sobre la universidad y el lugar mismo de las humanidades a su interior nos conducen de inmediato a la forma y exigencias de su realización. Dado su impulso hacia el conocimiento irrestricto y a la totalidad, hay dos fuentes íntimamente ligadas donde se realiza incondicionalmente tanto la universidad como las humanidades. La primera es la verdad y la segunda la ciencia. Que sea la verdad a la cual nos hemos venido refiriendo no es fácil decirlo de manera conceptual, pero la verdad se manifiesta en la vida de la universidad y en la Facultad de Humanidades. Es su impulso vital, actúa en ella, y este impulso se hace visible en las ciencias, aunque de ninguna manera se agota en ellas. Cuando las ciencias se perciben como un momento de revelación de la verdad, no es necesario saber de antemano ni de manera definitiva qué son la verdad y qué es la ciencia. Basta sentirse poseído por ellas. En otras palabras, que sea la verdad se entiende en la acción, en la originaria e irreversible voluntad de saber. Su conciencia no es un saber de algo, sino un hacerse vida en la realidad. En este sentido, la verdad no es un concepto, sino una noción que actúa a la manera de un dinamismo cuyo término es presabido, pero nunca totalmente explicitado o alcanzado. Menos difícil, aunque no del todo, porque sería absolutamente ingenuo ignorar los complejos debates en torno a su naturaleza, resulta el referirse a la ciencia. Ella es el conocimiento metódico que al menos presumiblemente debería conducir a un contenido cierto, contingente y por tanto universalmente válido. La ciencia en sentido estricto surge como captación profunda de conocimiento de lo real a través de la investigación metódica y objetivamente controlada. En este sentido, la investigación metódica es el ejercicio y actualización de la idea de verdad y su concepción particular en las ciencias. Cito a Jaspers: la ciencia desenmascara los engaños con los que quiero hacerme más fácil la vida, con los cuales desearía sustituir la fe o incluso transformarla en garantía de lo sabido. La ciencia me da el máximo de claridad acerca de la situación del hombre y de mi propia situación. La ciencia surge de la honradez y la produce. No es posible una veracidad que no haya asumido en sí misma la actitud científica e intelectual. En resumen, la búsqueda de la verdad y la construcción de la ciencia constituye la razón última de ser de la universidad y de una facultad de humanidades, al interior de esta. Para Jaspers, ella se realiza a través de 4 grandes tareas o actividades. En primer lugar, la investigación, enseñanza o instrucción. En segundo lugar, la formación y la educación. En tercero, la comunicación. En cuarto, la universalidad o constitución del cosmos de las ciencias. Así que tenemos estos 4 aspectos centrales. Nos referiremos brevemente a cada uno de estos grupos de tareas, haciendo énfasis en los puntos que son particularmente significativos para el argumento central de esta ponencia. Investigación, enseñanza e instrucción. En cuanto a las facultades de humanidades, es tarea de la universidad buscar la verdad a través y más allá de la ciencia. La investigación es una tarea fundamental. No hay humanidades sin investigación. No hay universidad sin investigación. Ahora bien, la pregunta fundamental es ¿qué tipo de investigación que se quiere hacer o qué tipo de investigación
buscaríamos hacer. En cuanto a la investigación supone la tradición, la enseñanza está íntimamente ligada a esta. La enseñanza necesita de la investigación para alcanzar su verdadera sustancia. La unidad entre investigación y enseñanza es uno de los principios imprescindibles de una facultad de humanidades. De acuerdo con la idea de la facultad, el buen investigador es el único buen maestro. ¿Quién es un buen maestro? Un buen investigador. Es decir, no se puede ser un buen investigador sin ser un buen maestro, sin tener un contacto directo en las aulas de clase y con cada uno de los estudiantes. Solo él pone al estudiante en contacto con el auténtico proceso del conocimiento y por ello con el espíritu de las ciencias. Únicamente aquel que investiga puede enseñar esencialmente, dice Jaspers. El otro solo entrega algo fijo, ordenado didácticamente. Piensen, por ejemplo, ustedes, me refiero particularmente a los estudiantes, ¿cuántos buenos maestros tienen ustedes realmente en el área? En las áreas que ustedes ven, en las materias que ustedes ven. ¿Cuántos buenos maestros los motivan a ustedes a ir más allá de lo que se ve en el salón de clase? ¿Cuántos buenos maestros les suscitan preguntas que conecten la vida con lo que se está viendo en la clase y no simplemente una buena didáctica o unas buenas presentaciones en PowerPoint o en Prezi? La instrucción, por su parte, consiste en la transmisión de conocimiento, en la creación de habilidades instrumentales. Su fundamento es la información y solo cobra sentido en conexión con la enseñanza y la investigación. Estas son las tareas verdaderamente universitarias. Las otras pertenecen a la escuela. Ahora bien, el corazón de la investigación se halla en la actitud investigativa. Esta consiste en un espíritu inquisidor que pretende ampliar la posesión del conocimiento más allá de cualquier límite y para ello procura el dominio de los métodos. Exige principalmente la disciplina y el orden, la diligencia y la constancia. El investigador posee una conciencia intelectual que lo mantiene siempre despierto y atento al objetivo de su búsqueda. Segundo, formación y educación. Para Jaspers, la formación consiste en el proceso por medio del cual una persona es moldeada de acuerdo con un determinado ideal histórico. Quien así es formado asume un conjunto de valores, apreciaciones, representaciones o imaginarios, formas de pensar y de hablar, habilidades, etc., que constituyen para él o para ella una especie de segunda naturaleza. La formación propia de una facultad de humanidades es la formación científica. No porque estemos en una facultad de humanidades vamos a dejar de hacer una formación científica. No porque sea humanidades no se puede utilizar el mismo rigor que utilizan las ciencias exactas como las matemáticas o las ciencias naturales. Y ese es un gran error. Todavía hoy, casi 2 siglos después, se sigue pensando que en humanidades no se guarda un rigor porque no es exacto, porque no es plenamente medible como las ciencias exactas. La primera universidad fue la Universidad de París, y la Universidad de París no eran las paredes ni los salones de clase. La Universidad de París era un maestro con sus estudiantes, y la gente podía ver al maestro con los estudiantes y decía, ahí va la Universidad de París, y no se remitía a un lugar físico de un salón o de un aula de clases. La universidad, afirma Jasper, es una escuela, pero una escuela del todo particular. En ella no solo se debe instruir, sino que el estudiante debe formar parte a través de la enseñanza del profesor en la actitud investigativa y así llegar a una forma científica de pensar que determine su vida. Los estudiantes son, según la idea de universidad, autorresponsables. Deben seguir a sus profesores de manera crítica. Tienen la libreta del aprender. La vocación del profesor es la de comunicar la verdad por medio de la ciencia. Tiene la libertad de enseñar. En otras palabras, estudiantes y profesores deben buscar y enseñar la verdad, independiente de deseos y órdenes que les vengan de fuera o de dentro y pretendan limitar su búsqueda. Aquí radica la autonomía universitaria. No hay universidad sin libertad. No hay sin libertad de buscar y de ir más allá de cultos, de ideas políticas o de sesgos privados.
Por ello, la primera fuente de donde surge la idea de una facultad de humanidades es la verdad, la segunda, la ciencia. La forma concreta como se ejerce esta responsabilidad personal y colectiva es la comunicación, Communication en alemán, como lo dice Jasper, actividad claramente diferente de la información o transmisión de conocimientos y habilidades técnicas. Quien se halle un tanto familiarizado con el pensamiento y lenguaje de Jasper sabe toda la profundidad que él reserva para la palabra comunicación. Es el combate amoroso de dos seres que luchan por su más profunda autenticidad existencial. Es el juego con cartas descubiertas. Es la lucha con un intercambio recíproco de armas. La comunicación halla su más alta expresión en la amistad entre dos, en el amor y en el matrimonio. Tratándose de la comunicación de la Facultad de Humanidades entre los investigadores, profesores y estudiantes, se unen en una misma y única lucha solidaria, pues su objetivo es la verdad misma. La comunicación se da entonces en la medida en que se prescinda de intereses particulares, sobrevivencia, poder, prestigio, y cada uno se abandone a la responsabilidad del pensamiento. Por ello, la forma como se realiza la comunicación en la universidad es asunto de todos sus miembros. La exclusión cautelosa, la transformación de la comunicación en camaradería, carente de compromiso, la mutación de formas de intercambio sustancial en convenciones evanescentes constituyen con el tiempo una degradación de la vida del espíritu. La reflexión consciente sobre las formas de comunicación pueden ser el camino para traernos a la memoria. Cuarto, una facultad de humanidades al interior de una universidad. Como lo recordamos más arriba, la universidad toma su nombre de la universitas, de profesores y estudiantes, pero al hacer el despliegue de la idea de facultad de humanidades a la cual nos hemos venido refiriendo, ella conduce necesariamente a la universitas, de los saberes o de las ciencias. La diversidad de esta se halla traspasada por la unidad del pensamiento y del saber en general. Hacer explícito lo común y sobre todo la unidad de las ciencias es tarea de la universidad y de una facultad al interior de esta. Pero esta unidad, más que un todo coherente y fijo, ha sido de hecho diversa a lo largo de la historia del saber humano y continuamente en construcción manifiesta la inquietud siempre en la búsqueda de la idea. Los intentos y pretensiones de llegar a la unidad consumada de las ciencias se ha visto siempre superada por nuevas síntesis. Por ello, no ha surgido un válido cosmos de las ciencias que como un todo consciente, ordenador y seguro justifique cada una de las actividades del pensamiento y le confiere su lugar. Este cosmos es una tarea. Una división de las ciencias puede ser siempre un esquema anticipatorio que es posible hoy en un variado ordenamiento. Por ello, la realización de esta idea de la universidad y de una facultad de humanidades está íntimamente ligada a los hombres y mujeres que la conforman, es decir, a los profesores y estudiantes. Solo quien lleva en sí la idea de la universidad puede pensar y actuar adecuadamente para ella. Quien no la tiene ve solo un oficio que puede ser organizado a través de objetivos y medios y que es, por lo demás, asunto de una sociedad convencional y de sus procedimientos. El objetivo le parece conocido: capacitación para las profesiones en las que personas necesitan de unos conocimientos específicos. Las profesiones son formas de trabajo, como la producción y el manejo de mercancías. Este oficio se reviste con las tradicionales locuciones retóricas. Una facultad de humanidades, como lo hemos venido explicitando, es ante todo una comunidad de profesores y estudiantes que se asocian para una tarea común. Pero esa tarea no es el fruto de un acuerdo arbitrario en torno al saber, es una asociación que brota de una auténtica vocación por la verdad, en la línea que hemos venido explicitándolo y cuya búsqueda y encuentro supone una comunidad, una vocación comunitaria. No hay tarea investigativa si no se hace en comunidad junto con otros, si no se hace en trabajo entre profesores y estudiantes. Quien no posea esta doble vocación no debería formar parte de una facultad de humanidades. Por eso,
No todo profesor o estudiante ha de tener el libre acceso a ella, solo aquellos que poseen una auténtica vocación universitaria. No es un asunto de capacidad intelectual o de otro tipo de dote, es un asunto de vocación. Trabajar en humanidades es un asunto ante todo de vocación. La realización de la idea de la facultad está entonces íntimamente ligada a las personas que la constituyen y al estilo de comunidad que conforman. El carácter de una facultad lo determina la calidad de sus profesores, pero también lo determina la calidad de sus estudiantes, que son llamados a ella, y aquellos que son admitidos a la labor universitaria. Dice Jaspers, quien ha sido llamado al estudio universitario quiere la vida del espíritu, no como un medio para otro fin, para un éxito en el mundo. Este éxito es naturalmente apreciado, pero como un momento de una concepción más abarcante de la vida. La comunidad así constituida es entonces una comunidad del saber, la auténtica alma mater, madre nutricia, a la cual nos referimos a veces de manera puramente retórica cuando llamamos a las universidades. Es ante todo una madre que engendra la verdad y nutre para ella, por medio del saber científico, una madre que transmite los valores, que transmite a sus hijos la búsqueda autónoma y libre de la verdad y del bien. La Facultad de Humanidades, entonces, está llamada a cumplir esta función vital en la medida en que crea las condiciones de posibilidad para concebir hombres y mujeres a los cuales transmita los valores propios de la verdad y del saber. En esta función es vital. La relación del profesor con el estudiante, como lo hemos venido explicitando, es un papel definitivo. Por su parte, John Acosta Rodríguez, el director del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma del Caribe, expuso las dificultades que las humanidades hoy en día están viviendo al querer ser desplazadas por la academia, siendo que se están considerando poco importantes en la educación superior. Nosotros queremos reivindicar a las humanidades. Ese es otro gran propósito que también estamos nosotros persiguiendo con esto, y creo que entre todas las universidades el pensamiento más o menos universal que se dio es que hay una crisis en las humanidades y que la mejor manera de reivindicar esta área de formación es propiciando este tipo de espacios para reflexionar, para compartir, y de eso esperamos de estos simposios, ¿no? De esta manera, Dairo Orozco de la Universidad Cook concluyó con su participación en el primer simposio de formación humanística en la educación superior, el cual se desarrolló durante 2 días, en los que los ponentes invitados de distintas universidades de Barranquilla llevaron a reflexionar a los asistentes sobre la importancia de las humanidades en la actualidad.